Buenos días, voy a explicar lo que hemos dado esta semana, que en primer lugar es el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, el visual thinking, y también hemos hecho un ejercicio que yo lo he relacionado con la escucha activa, que consistía en comparar una versión original de una canción con una no original y pues analizar los diferentes elementos, matices, instrumentos, cualidades, etcétera, que existen entre una canción y la otra. Bueno, pues en primer lugar voy a hablar sobre el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Bueno, también se conoce como aprendizaje heurístico. Al final, bueno, pues se lleva a cabo realmente mediante una serie de actividades, investigaciones, y realmente este método es como más autónomo. O sea, realmente no tienes a nadie encima que te diga lo que tienes que hacer todo el rato, sino que tú mismo pues vas a ir descubriendo, bueno, el niño en el caso va a ir descubriendo diferentes actividades, experimentos, resoluciones de problemas, etcétera. Y es por ello que pues, los resultados no se conocen hasta el final, porque al final lo que es el conocimiento, ¿vale? Por así decirlo, se va a asimilar mediante la experimentación. Por eso hasta que el niño no haya experimentado no vamos a obtener como el resultado final. Este método se basa en 4 principios, que son el conocimiento activo, la experimentación creativa, la asimilación de nuevas competencias y el aprendizaje experimental. Y bueno, en conclusión de esto diríamos que se trata de una de las mejores metodologías que motivan e incentivan a los niños a que den lo mejor de sí mismos, porque al final al mismo tiempo que aprenden pues se divierten porque están experimentando, pero bueno, al final mientras se divierten están adquiriendo conocimientos y pues se sale de las formas tradicionales de educar a un niño. Bueno, también tenemos que hablar sobre el visual thinking, que básicamente consiste en una combinación de imágenes, signos, iconografías, etcétera, que actúan para explicar una realidad determinada. O sea, realmente es mucho más efectivo es que si queremos que un niño aprenda algo, pues lo hagamos mediante algo que sea más visual, más colorido, con diferentes formas, etcétera, porque al final el niño pues se va a quedar mejor con la información porque le va a llamar más la atención. De eso se trata un poco el visual thinking. O sea, podemos ver que aparece pues mediante dibujos, iconografías, símbolos. Bueno, también esta semana hemos estado poniendo diferentes versiones y comparando, o sea, una canción en versión original y otra canción que no fuese versión original pero que fuese la misma canción, para así comparar cuáles son los diferentes matices, los diferentes instrumentos y bueno, en general, qué diferencia una canción de otra. Entonces pusimos algunos ejemplos como Así fue de Bambino, también pusimos Believer de Imagine Dragons y muchas otras. La intensidad, la altura, la vibración, bueno, en general las cualidades del sonido cambian. Por otro lado, podemos relacionar esta actividad con la parte de la escucha activa, porque al final, si hacemos esta actividad, bueno, en cualquier aula, pero generalmente en una aula infantil, pues realmente queremos que los niños estén atentos a todos los elementos que aparezcan en la canción para así compararlo. Entonces, ya ahí estamos incentivando a los niños a que escuchen profundamente, activamente, las diferentes versiones. Buenos días, voy a explicar lo que hemos dado esta semana. Bueno, pues para hablar de paisaje sonoro nos referimos a Murray Schafer, que bueno, básicamente fue un escritor, pedagogo, educador musical y ambientalista canadiense que introdujo el término de paisaje sonoro en 1969, siempre me equivoco, y bueno, básicamente consideraba que el paisaje sonoro es todo aquello que percibimos no solo a través de la vista, porque al final estamos rodeados de paisajes sonoros porque es todo aquello que podemos captar a través de los sonidos. Si vamos a la naturaleza, pues ahí hay un paisaje sonoro porque podemos percibir el ruido de animales, de pájaros, bueno, en general de animales. Luego, por otra parte, podemos percibir el ruido que hace el viento al mover los árboles y muchas cosas más. Y Murray Schafer, pues fue como reconocido o le dieron como más importancia, por así decirlo, con la publicación del paisaje musical del mundo. Y en este punto de paisaje sonoro también me gustaría hablar de Carlos de Ita, que bueno, se describe a él como un paisajista sonoro que se lleva dedicando a investigar paisajes sonoros durante más de 30 años, y he visto como una entrevista de BBVA que le hacían que decía que para él lo más importante, o sea, no es tan importante el hecho de que lleves todo tipo de instrumentos para poder reconocer diferentes sonidos en la naturaleza, sino lo que más considera más importante de todo es tener paciencia, porque evidentemente los animales no van a sonar cuando tú quieres que suenen, ¿sabes? Tienes que esperar y tener paciencia para poder ir reconociendo todos los elementos que hay en la naturaleza, todos los elementos sonoros.
Y pues sí, me hacía como ilusión mencionar a Carlos Higuita porque he investigado sobre él y bueno, en el banco de recursos he metido alguna cosa también de él y así. Bueno, pues para hablar de los límites de audibilidad hemos hecho referencia a que el oído capta todo tipo de sonidos porque, bueno, al final estamos oyendo cosas constantemente, pero sí que es cierto que hasta un cierto punto hay ciertos sonidos que los seres humanos no somos capaces de escuchar. Y algo curioso es que hay animales que sí que escuchan, o sea, pueden escuchar, por ejemplo, los elefantes pueden escuchar sonidos más graves, sonidos que son más graves que nosotros no podemos escuchar, o los murciélagos pueden escuchar sonidos que son más agudos que los que nosotros podemos escuchar. Esta semana hemos dado los diferentes tipos de música en los medios audiovisuales, hemos visto algún ejemplo sobre algunas películas, sobre un documental, no era un documental como tal, pero era como el inicio. Y hemos establecido dos tipos de música en los medios audiovisuales, que serían la música diegética y la música extradiegética. La música diegética sería aquella que está dentro de en sí la película y es percibida por los personajes y los personajes se dan cuenta. Podría ser los pasos de los personajes al andar, cuando cierran una puerta, la propia voz de los personajes. Y este tipo de música está presente en cualquier medio audiovisual. Está presente en videojuegos, en películas, en series. Y luego la música extradiegética, que sería el otro tipo, es aquella que no es percibida por los personajes. Está en la escena, pero no es percibida por los personajes. Sería, por ejemplo, cuando aparece un personaje andando por la calle y le ponen una determinada banda sonora por detrás. Por ejemplo, el ejemplo que hemos visto es la película del Joker, en la que pues parece que está sintiendo la canción, parece que lo está percibiendo, pero realmente esa canción va fuera de escena y él no está sintiendo eso en ese momento. Y algo importante es que es percibida y escuchada por el personaje, pero también por el espectador. Esta semana hemos dado los usos y las funciones de la música. Hemos visto que pues, puede tener una función física y en este punto me hace como especial ilusión hablar sobre el tema del Mickey Musing porque considero que es algo como que todos al fin y al cabo en cualquier sentido hemos percibido o hemos escuchado alguna vez. Sin embargo, como que nunca, yo por ejemplo nunca me había detenido a pensar en ese fenómeno, ¿no? Por así decirlo. Y me parece como algo muy curioso porque yo siempre lo había percibido como si fuese la banda sonora, pero realmente no es solo una banda sonora porque es como una técnica que se utiliza en cine para sincronizar lo que ocurre en escena con los sonidos. Una banda sonora simplemente hace como el sonido del... por ejemplo, si es un caballo, pues hace el sonido del caballo. Sin embargo, el Mickey Musing consiste más en todos los gestos, todo como darle una cierta sincronización con la música. Entonces, me ha parecido como curioso ese fenómeno. Yo no lo conocía, o sea, yo creo que todo el mundo alguna vez hemos percibido ese fenómeno, pero yo nunca me había detenido a pensar. Luego, pues también tendría como esa función psicológica y es que pues, la música también puede crear un espacio psicológico. Y como ejemplo vimos en clase lo de Universal Studios y también lo de Star Wars, que es como muy característico.